Ayala, abogado y consultor político. Estamos hablando acerca de estos anuncios de elecciones para este año 2025. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de las diferentes posiciones que ha tenido los quienes adversan al gobierno en el país, la oposición política en sus diferentes clasificaciones. Pero muchos analistas se han dedicado a clasificar, a etiquetar. Hay una oposición en un extremo, hay una oposición un poco más centrada. Bueno, ya están clasificados, ya sabemos qué posición tiene cada uno, pero la realidad es que estamos montados en un cronograma electoral. El próximo 27 de abril ya se inicia un proceso. Entonces, esa oposición que sí decide participar, ¿qué tiene que tener en su propuesta para poder motivar al ciudadano? Vamos ya al grano para saber qué tiene que tener esa propuesta para que el ciudadano diga, bueno, sí quiero participar, me siento motivado, me siento invitado, me identifico con estas propuestas. Sí, bueno, lo primero que tiene que tener claro ese sector de la oposición que decida participar, independientemente de si pertenece a una bancada de la oposición o a la otra, es que debido a la postura que se está tomando por el sector que acudió al 28 de julio y que se mantiene muy apegado a la postura de Vente Venezuela, es que se van a ver expuestos al escrutinio público. Porque este partido tomó una postura de, si no estás apoyando nuestra postura, entonces estás en nuestra contra. Por lo que todo aquel que se presente el 27 de abril en estas elecciones se va a ver no solo enfrentado a sus rivales políticos, sino además se va a ver enfrentado a una parte de la ciudadanía que cree en ese mensaje de María Corina Machado y piensa que no se debe participar en las elecciones. Entonces, para proteger esos espacios que se están buscando en esta próxima elección, los candidatos que decidan postularse tienen que demostrar, primero, la importancia de lo local, la importancia de esas elecciones regionales y la importancia de los espacios en la Asamblea Nacional, que son a través de los cuales se manifiesta verdaderamente el ciudadano y son a través de los cuales, si no nos manifestamos en una elección, son aquellos espacios donde no vamos a tener voz y voto, porque hay una realidad, si hay una elección en la que solo votan 5 personas, no importa si somos 20 millones de electores, esas 5 personas son las que van a decidir el rumbo del país. Entonces hay que tener en cuenta que eso es lo que hay que ofrecerle a los ciudadanos. Hay que convencerlos también de que si bien uno puede entender sus dudas y uno puede entender el miedo que tienen después del 28 de julio, esta es una nueva elección. Lo del 28 de julio no es nada nuevo y tener elecciones después de elecciones presidenciales tampoco es nada nuevo para el venezolano. Y hay que demostrarle esas diferencias entre las elecciones presidenciales tras las cuales se acuden a las urnas y las elecciones presidenciales tras las cuales se llama la abstención, para que el venezolano entienda que son las elecciones en las que posteriormente se volvieron a presentar a las siguientes elecciones, son aquellas en las que el país por lo menos ha visto algo de progreso y son aquellas en donde la oposición ha recibido mayores espacios de poder para seguir defendiendo esos intereses de los mismos ciudadanos que hoy en día están dudando votar. Así como lo describes, bueno, quien no apoya la ideología de este sector de la oposición está en contra, quien no apoya completamente lo que dice el partido de gobierno está en contra, y hablas, bueno, de esta sensación de opinión pública de que hay una mayoría y hay polarización en ambos lados, pero como experto consultor político, ¿crees que hay una ciudadanía, hay una Venezuela que no está inmersa en esta ola de redes sociales o de polarización y que piensa diferente a no ser enemigos de uno o del otro? Bueno, hay que tomar en cuenta que las redes sociales son un sector muy pequeño de la población y si bien en las redes sociales es donde vemos mayor polarización, porque es donde es más fácil identificar esos espacios de lucha, esos espacios de pelea interna entre los venezolanos, sí es una realidad que según gran parte de los estudios de opinión, los venezolanos están dudando participar en las próximas elecciones debido a las dudas que les generó el proceso el 28 de julio. Entonces, aunque hoy en día es la zona ideal para hacer política, las redes sociales, sobre todo para comunicar este tipo de mensajes, aquí lo que se le presenta al sector de la oposición que decida participar en las elecciones es un gran reto de movilización, de activismo, de cabildeo para poder llegarle directamente al ciudadano y poder convencerlo del valor de volver a participar en unas elecciones. Bueno, que deben rendir el tiempo para poder llegar al ciudadano. Para algunos sectores políticos sentían como adelantado, como apresurado, por ejemplo, el tema de las elecciones parlamentarias para el mes de abril, cuando se esperaban ya para el segundo semestre de este 2025, pero otros lo han visto como una oportunidad para evitar que se enfríe la participación o el sentimiento de voto que tiene el venezolano en este momento, y para unos ha sido positivo. ¿Qué opinas de estas elecciones parlamentarias para el mes de abril? Es así, esta es una elección que sin duda es una elección apresurada. Si bien uno lo puede ver desde el punto de vista de que estamos saliendo frescos de una elección y se quiere aprovechar el momentum de aquellas personas que sí acudieron a las urnas, hay una realidad y es que todavía la gente no ha terminado de superar
los resultados del 28 de julio, por lo que si bien hay gente que va a volver a participar, hay personas que todavía sienten que participar sería olvidar el 28 de julio y dejar en frío un tema que hasta que no se publiquen los resultados con transparencia, ellos no lo van a ver como un tema resuelto. Entonces, esta es una elección que viene muy temprano, no solo pone en una posición complicada a la oposición de tener que movilizarse, organizarse, escoger a sus candidatos, sino además, mientras menos tiempo tengan entre el 28 de julio y el 27 de abril, menos se va a poder convencer a los ciudadanos de que este es un nuevo proceso, porque para algunos va a ser la continuación de los resultados del 28 de julio, porque con poco tiempo no han ocurrido sucesos que les den a entender que algo distinto pudiese pasar. Otro de los anuncios importantes que ha realizado el primer mandatario nacional ha sido el inicio del debate de la reforma constitucional para el próximo 15 de febrero. Para unos dicen que no es momento de hablar de reforma constitucional cuando se está en medio de tantos procesos electorales y el venezolano puede tener el foco quizás en resolver sus problemas cotidianos, en otros asuntos lejanos a lo que tenga que ver con una reforma constitucional, mientras que para otros voceros políticos representa una oportunidad de profundizar la democracia, pues y de perfeccionar algunos espacios de políticas públicas en el país. ¿Qué opinas del inicio de este debate de la reforma constitucional ya en tan solo 15 días? Independientemente de lo que se piense de la reforma constitucional, se esté de acuerdo o no, si es una realidad que empezar a discutir una reforma constitucional en el medio de tantas elecciones, tanta polarización, tanta polémica y el inicio de un nuevo periodo presidencial, se va a tener cada vez menos participación ciudadana, por lo que esa reforma constitucional cada vez va a reflejar menos las necesidades y los deseos del ciudadano. Sería entonces también pertinente e importante que la ciudadanía participe en este proceso de consulta una vez se haga el llamado. Es vital que la ciudadanía participe y es por eso que se puede ver con preocupación que estén tantas elecciones juntas y este proceso esté un poco inmiscuido y coleado en el medio, porque si ya los ciudadanos de por sí se ven poco dispuestos a participar en una elección, el peligro de esta reforma constitucional no es tanto si los ciudadanos participan o no, sino que un gran porcentaje de la participación de la ciudadanía, estoy seguro, ni siquiera se va a enterar de los detalles de esta reforma constitucional, cuando esta lo que debería reflejar es la voluntad de la mayoría para beneficiar a la mayoría. Estamos conversando con Andrés Ignacio Silva Ayala, además de abogado y consultor político, tiene un máster en comunicación política y marketing electoral. Aprovechamos tu presencia el día de hoy ya haciendo esta revisión de lo que son los anuncios sobre el cronograma electoral para hablar un poco también de Venezuela, pero con respecto a ese vistazo en el mundo. Colombia, un país vecino, pues ha tenido un impasse reciente con los Estados Unidos, ya habían amenazas de sanciones, prohibición de emisión de visas, una cantidad de medidas solo por no recibir en las condiciones en que Trump quería enviar a los deportados. El presidente de Colombia quería pues redefinir en qué condiciones iban a llegar esos deportados y por esta diferencia de criterio de si venían esposados o no en un vuelo civil o en un vuelo militar, se generó todo este revuelo con respecto a sanciones y otras medidas económicas. ¿Crees que esto que sucedió entre Colombia y Estados Unidos puede ser un mensaje de alerta para países como Venezuela, Brasil o quizás otros de la región suramericana? Bueno, Gustavo Petro en este caso tiene esta crisis diplomática con los Estados Unidos, que ante su resolución podemos llegar a distintas conclusiones. Entre ellas está, Gustavo Petro sabe que su gobierno no está pasando por un buen momento en términos de popularidad y en este momento él sabe que si su gobierno termina mañana, que ya el año que viene son las elecciones y sale Gustavo Petro del poder, él no va a ser un presidente con un impacto particularmente positivo. Entonces, con una crisis de este estilo, él no solo se está alineando con gobiernos como el de Venezuela, que son sus aliados naturales, basados en las posturas que él ha tenido en el pasado, sino además él vuelve a sus orígenes de no presentarse como un estadista, sino presentarse como un revolucionario. Y en este caso el mensaje que él dejó fue muy claro. Cuando él trata el tema de Venezuela, lo trata con pinzas, dice que todo lo que él hace, lo hace para garantizar la estabilidad diplomática entre los países, pero entonces con los Estados Unidos, que es su principal aliado comercial y una de las potencias del mundo, entonces no lo maneja con pinzas, sino además a pesar de su gastritis lo invita a tomarse un whisky en algún futuro. Es decir, él dejó muy claro que él lo que quiere es identificar un enemigo claro para sus seguidores, que es los Estados Unidos, y dejar una consecuencia clara que es Gustavo Petro. Se restió ante sus demandas para los Estados Unidos y se puede decir que ganó Trump, se puede decir que ganó Petro, pero hay una realidad y es que los migrantes llegaron bajo las condiciones de Petro
y todas las sanciones y medidas que se iban a aplicar a Colombia se retrocedieron. Andrés, para finalizar, nos queda muy poco tiempo. Viendo esta actitud del presidente de los Estados Unidos recién juramentado y dicen, como se dice en la expresión popular, no le tembló el pulso para ofrecer sanciones a Colombia, ¿qué crees que pueda pasar con las sanciones ya existentes con Venezuela? ¿Pueden desaparecer, flexibilizarse o simplemente, bueno, arreciarse en medio de un Trump que ha llegado con un carácter tan definido? Bueno, tenemos miembros de la administración de Trump que dicen que se viene con todo, que están apostando por una postura más similar a lo que vimos con Colombia respecto a sanciones y a la mano dura de la que Trump tanto le gustó alardear en el 2017 al 2020, pero hay que tener en cuenta que el tema Venezuela, que venía sonando tan fuerte por tantos meses, no se ha tocado. Y en estos momentos, aunque hayan senadores y diputados en Estados Unidos que sí están buscando darle tarima al tema Venezuela, Donald Trump no lo ha tocado. Y cuando Edmundo González estuvo en Washington, Donald Trump no lo recibió. Es decir, todavía nosotros podemos analizar una postura ambigua de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, en la que, debido al panorama internacional de los BRICS, del crecimiento de China, de Rusia y de todas estas secciones, Venezuela no ha dejado de ser un posible aliado comercial atractivo para los Estados Unidos. No digo que se dé. Donald Trump está teniendo una postura muy fuerte que pareciera se va a parecer más a la del 2017 que a la que durante la campaña hemos pensado que pudiese tener más suave. Pero todavía se mantienen las opciones abiertas de que se mantengan las licencias y de que Estados Unidos no solo no renueve sanciones, sino además poco a poco comience a levantarlas, sobre todo con el tema de los deportados inmigrantes, que es necesario mantener una relación bilateral para poder recibirlos. Bien, Andrés, gracias por acompañarnos el día de hoy en Primera Página. Andrés Ignacio Silva Ayala, abogado y consultor político, gracias por estar con nosotros en Primera Página. Nos los dejamos.